iniciamos una nueva serie de nuestros temas de lingüística española. Nos queremos ocupar ahora de algunas cuestiones generales sobre esos libros que encontramos en prácticamente todos los hogares, pero también prácticamente sin uso o con muy poco uso. Esos libros llamados diccionarios, que ahora, con las adaptaciones necesarias, también forman parte de la biblioteca virtual de la Internet. Los lingüistas y los lexicólogos o lexicógrafos se valen de muchos términos técnicos que pueden hacer parecer el tema más complicado de lo que realmente es, para quien no está acostumbrado a los mismos. Intentaremos pues explicarlos de la manera más simple que podamos, para que esto no siga siendo una dificultad. Comencemos por un hecho que salta a la vista para cualquier persona que coja distintos diccionarios y los compare entre sí, y es el hecho de que el tamaño de los diccionarios varía de manera notoria. Esto no depende solamente de la cantidad de entradas, es decir, de la cantidad de palabras que tiene un diccionario, lo que aquí en lenguaje técnico llamamos la macroestructura, sino también de la extensión y grado de detalle de las definiciones, es decir, de la microestructura. En las ediciones de diccionarios en línea, se busca reemplazar la parquedad de algunas definiciones mediante un trabajado sistema de remisiones internas o links, si bien esto no ofrece los mismos resultados y no evita que más de una vez se caiga en tautologías. ¿Qué es un diccionario? Pues un diccionario es un lexicón. ¿Y qué es un lexicón entonces? Un lexicón es un diccionario. Estos conceptos fueron incorporados por la lexicografía en las épocas en las que las teorías estructuralistas dominaban el pensamiento de todo lo que tuviera que ver con el lenguaje y la literatura. El diccionario comenzó a ser considerado como un texto más, y esto dio paso al análisis semiótico de tipo estructural. En pocas palabras, estos conceptos, macroestructura y microestructura, tienen como marco la teoría estructuralista. La macroestructura, o también llamada nomenclatura, es el prólogo, el conjunto de entradas ordenadas verticalmente, los apéndices o anexos, las indicaciones de manejo del diccionario, las abreviaturas, la bibliografía, etc. En pocas palabras, todo aquello que uno encuentra en el índice de un diccionario y que hace a la estructuración del libro en su totalidad. La constitución de una nomenclatura implica una selección de palabras de una lengua. En los diccionarios digitales, la macroestructura pierde visibilidad para el usuario. La microestructura es el conjunto de informaciones ordenadas horizontalmente en cada artículo. Como dijimos, la extensión de los diccionarios depende muchas veces más de la cantidad de información contenida en la microestructura que de la cantidad de entradas. La microestructura debe ser poco variable para no sacrificar la uniformidad de un diccionario. Hay informaciones que son constantes, como la categoría gramatical del lema y una definición o un sinónimo equivalente del lema de entrada. Algunos autores añaden a la categoría gramatical informaciones morfológicas, etimológicas, de pronunciación, niveles de lengua y localización geográfica. Otros autores prescinden de algunas de ellas, como María Moliner, que prescinde de la categoría gramatical por considerarla redundante. Con frecuencia se incluyen ejemplos de uso para explicitar las definiciones. Especificando el tema de la macroestructura y yendo directamente al cuerpo principal del diccionario, debemos mencionar aquí que existen dos posibilidades de catalogación del léxico. Primero, las formales, fundamentalmente el orden alfabético, tan constitutivo de los diccionarios que ha llegado a confundirse con el concepto mismo de diccionario. Puede emplearse también el orden inverso, de interés para los estudiosos de la morfología, u otros métodos formales igualmente arbitrarios, como la cantidad de letras que emplean los diccionarios de crucigramas. En los diccionarios bilingües es el único orden práctico posible. Y segundo, los conceptuales o también método ideológico. Expliquémoslo mediante un ejemplo sencillo. Es muy distinto el planteo de un diccionario que ordena los elementos fraseológicos bajo un lema como cabeza, sea tanto un uso más concreto o bajo un significado más metafórico, ser la cabeza, estar a la cabeza, darse la cabeza contra la pared, etc. Y otro diccionario, uno ideológico o conceptual, que coloca alguno de estos elementos fraseológicos bajo un tema que podría ser pensamientos y sentimientos, y otros bajo un tema que podría llamarse dirección y control,
distribuyendo así de manera distinta los elementos léxicos que en otro diccionario alfabético aparecerían todos reunidos bajo el lema cabeza. La microestructura, como dijimos, se desenvuelve en un plano horizontal, y es todo aquello que se encuentra a continuación de cada lema de entrada. Podemos distinguir como elementos centrales de la microestructura a la definición, las acepciones, los ejemplos y la información gramatical, así como también las marcas. Veámoslo rápidamente con el ejemplo de una definición, la de la palabra derrochar, donde podemos apreciar todos estos elementos que mencionamos. Una definición mediante paráfrasis y también mediante sinónimos, varias acepciones, información gramatical sobre el verbo y sobre el origen de la palabra, así como ejemplos de su uso y aclaraciones de contextos en los que el significado puede variar. Dejaremos para más adelante el tratamiento específico de la definición y las acepciones, que son los elementos centrales de la entrada lexicográfica, y que aquí aparecen marcadas con rojo y con naranja respectivamente. Y nos ocuparemos ahora de las demás, empezando por la información gramatical, que aquí aparece en verde, en este ejemplo particular el carácter transitivo del verbo, los ejemplos de uso, que aparecen subrayados en violeta, y las marcas subrayadas en celeste. Vamos a la distribución de las informaciones gramaticales. Existen tres alternativas para las explicaciones gramaticales y metalingüísticas en un diccionario. La primera es incluirlas en las entradas, aunque sean demasiado extensas, como es lo que hace por ejemplo María Moliner. La segunda es excluirlas totalmente y elaborar un índice gramatical agrupando los asuntos de interés según un orden lógico y no necesariamente alfabético. Y la tercera es incluirlas en el cuerpo del diccionario, pero destacándolas del resto, por ejemplo mediante un recuadro. Vamos a la posición que ocupa la información gramatical. Prácticamente todos los teóricos de la lexicografía coinciden en considerar la información gramatical de los términos del diccionario en una posición fija inmediatamente después del lema de entrada del artículo o de las acepciones. Esto se verifica en la práctica lexicográfica, si bien a veces se coloca antes la información etimológica. La información gramatical recurre para economizar espacio a abreviaturas. El significado específico de las abreviaturas se suele explicitar en listas al principio o al final del diccionario. Las abreviaturas suelen ser convencionales en una lengua, incluso en muchos casos coinciden con otras lenguas, como es el caso de adj para adjetivo, sust para sustantivo, una b corta para verbo. Algunos diccionarios restringen la información que se considera innecesaria o que el lector puede completar fácilmente con sus propios conocimientos. Por ejemplo, si se especifica que un nombre es femenino, no hace falta añadir que se trata de un sustantivo, o que si es transitivo, que se trata de un verbo. El problema en este caso es mantener la uniformidad en todo el diccionario, y no limitar las especificaciones a algunos artículos sí y otros no. Las informaciones gramaticales en el interior de los artículos. Hay diccionarios, como el de María Moliner, que destinan un espacio considerable a las informaciones metalingüísticas de orden gramatical. Mucha de esa información contenida en los artículos podría muy bien formar parte de un apéndice, como ya mencionamos. María Moliner, en el artículo que sigue a la entrada verbo, dedica 43 páginas a doble columna a este tema gramatical. También se dedica a veces entradas completas a algunos afijos de uso frecuente. Además de los artículos de tipo metalingüístico, en artículos que se orientan por su finalidad práctica, se incluye también otro tipo de información gramatical, como las preposiciones que son regidas por un verbo o adjetivo determinado, o los verbos que acompañan a determinados sustantivos para formar una colocación o una locución, así como la conjugación de los verbos irregulares y los plurales anómalos de algunos sustantivos. Veamos el ejemplo de una palabra gramatical. Palabras gramaticales son aquellas palabras que cumplen funciones en la comunicación, pero poseen un significado más abstracto o relacional, como las preposiciones, conjunciones, artículos.
etc. Es decir, una palabra que pertenece al léxico español y como tal debe figurar en un diccionario, pero que no pertenece a las palabras que designan un objeto, un estado o un evento de la realidad, como pueden ser árbol, felicidad, triste o caminar. Tomamos el diccionario online de la Real Academia Española. Allí encontramos el demostrativo esta, en sus primeras acepciones, porque la entrada es mucho más larga. Pero con esto alcanza para mostrar estos elementos que estamos exponiendo. Se comienza con informaciones etimológicas sobre su origen en latín, informaciones gramaticales sobre el género neutro y la formación del plural, y las definiciones que apuntan a su carácter deíctico funcionando en el campo mostrativo, es decir, en la realidad de quien habla y su mundo inmediato, o bien como referencia dentro del discurso. El puntillismo de las explicaciones gramaticales se aprecia en las explicaciones sobre la posición de la palabra acompañando el sustantivo, que también se puede posponer. Para entender esto, que de otro modo sería muy abstracto, se ofrecen múltiples ejemplos acompañando cada acepción. Existe además una serie de informaciones adicionales relacionadas pero que no encontramos en todos los diccionarios. Una es la información etimológica, que ya vimos en los ejemplos. La inclusión de información etimológica está anclada fuertemente en la tradición lexicográfica del español. Ya en el diccionario de autoridades aparecen algunas etimologías, aunque no son abundantes. Sin embargo, mejor que hablar de etimologías en este diccionario, y también en el de Nebrija, por citar dos casos históricos, es hablar de correspondencias o equivalencias latinas, es decir, de la traducción de la palabra latín que eventualmente era también el origen de la palabra, lo que está en consonancia también con la rica tradición de la lexicografía bilingüe en español. Tenemos también la información fonética. A diferencia de otras lenguas, en los diccionarios españoles, la información sobre la pronunciación aparece de forma muy esporádica. La diferencia con las demás lenguas se debe a la proximidad entre la escritura y la pronunciación del español. Por último, los valores de habla. Como señala Álvarez Esquerra, la notación de la categoría gramatical que acompaña al lema señala su valor en la lengua. Hay palabras, sin embargo, que en el uso pueden adoptar otras categorías, por ejemplo, los adjetivos que se sustantivizan. Los diccionarios suelen anotar ambos valores, colocando en primer lugar el de la lengua y posteriormente el del discurso. En el diccionario de la Real Academia se consignan notaciones del tipo UTCS, usado también como sustantivo, UMCSM, usado también como sustantivo masculino, y otros. Como ya anticipamos, dejamos para el futuro las cuestiones de la definición lexicográfica y los lemas, pero no queremos despedirnos sin antes dejar una recomendación bibliográfica. Existen muchos autores que se han dedicado al estudio de este tema, pero para no extendernos demasiado nos gustaría limitarnos a recomendar solo uno: Manuel Álvarez Esquerra, quien falleció en abril de 2020 a la edad de 70 años, y era hijo de otro eminente lingüista y dialectólogo, el cual llegó a ocupar la dirección de la Real Academia Española, nada menos que el famoso Manuel Álvarez. Pero Álvarez Esquerra es un lingüista que brilló con luz propia. Fue un notable especialista en la materia lexicográfica, con una extensa obra tanto en la dirección de diversos diccionarios como en la reflexión sobre cuestiones léxicas y el trabajo del lexicógrafo. Quien busque información sobre el tema arribará a un buen puerto recurriendo a este autor.